El día de hoy las ponencias van a estar relacionadas con la microbiota en la enfermedad. Vamos a tener diferentes temas, desde la microbiota en el paciente con enfermedad renal, en el paciente con diverticulitis, en trastornos de la conducta alimentaria, en parálisis cerebral, en el paciente con obesidad, en el paciente con leucemia y en la colitis ulcerativa. Vamos a dar inicio con una excelente ponente. Es una excelente nutrióloga en nefrología y además de colega es una gran amiga. Tengo el gusto y el honor de presentarla. Ella es Fabiola Martín del Campo, es licenciada en nutrición y maestra en nutrición humana por la Universidad de Guadalajara, es doctora en ciencias médicas por la Universidad de Colima, realizó una estancia de investigación en el Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia, es investigador asociado en la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Renales del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2, es docente de la licenciatura en nutrición en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, es docente de la maestría en nutrición clínica de la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara, es coordinador académico y profesor de diplomado en gastronomía, nutrición renal, Colegio de Especialidades para la Educación en Diabetes, es consultora independiente, cuenta con múltiples publicaciones indexadas en revistas internacionales de alto impacto y también, bueno, pues tiene varias patentes y solicitudes de patentes, entre ellas alimentos bajos en sodio, potasio y fósforo para el paciente con enfermedad renal, también productos con probióticos para el paciente con enfermedad renal y un fajero ergonómico para personas con diálisis. Le damos la más cordial bienvenida y nos va a presentar su tema en microbiota en el paciente con nefrópata. Buenos días y gracias a los que se levantaron temprano para empezar a hablar de microbiota y enfermedad renal. ¿Sí se escucha, verdad? Gracias ante todo por la invitación a participar en este evento y pues bueno, vamos a dar inicio. Bueno, ese es el contenido temático que vamos a abordar durante la charla. Vamos a hablar de la microbiota o las características de la microbiota en los pacientes con enfermedad renal, cuáles van a ser los efectos que tiene estas alteraciones de la microbiota, cómo modificar la microbiota a través de algunos elementos nutricionales como probióticos y prebióticos y finalmente vamos a dejar un mensaje de algunas otras posibilidades de investigación que pueden ser interesantes para la manipulación en pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, bueno, para dar inicio seguramente esto lo habrán visto muchas veces a lo largo de estos 2 días y sin embargo solamente quiero resaltar que si bien conocemos claramente que hay trillones de células interactuando en la microbiota intestinal y que esto va a depender de muchos factores tanto individuales como poblacionales, uno de los factores más importantes tiene que ver con las condiciones de salud que tiene el individuo y en este caso específico pues estaremos hablando de una condición particular que es la enfermedad renal crónica. Si bien hemos avanzado mucho en la tecnología, en la manera en cómo se ha estudiado la microbiota en las últimas décadas, pues con los estudios más actuales de análisis de la microbiota es que se han logrado hacer algunas documentaciones sobre las características que tienen los pacientes con enfermedad renal crónica. Se ha podido observar que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una menor diversidad bacteriana o alfa diversidad cuando se compara con sujetos controles, pero que además estas características de la microbiota se mueven particularmente hacia un incremento en enterobacterias, Clostridium y algunas proteobacterias en comparación con los sujetos normales. Entonces tienen un metabolismo bastante diferente, sobre todo cargado hacia un metabolismo proteolítico en lugar de sacarolítico. De hecho, cuando se hace un análisis de las bacterias que caracterizan a los pacientes con enfermedad renal crónica, pues se puede observar que las bacterias que tienen mayor abundancia también son bacterias que tienen algunas características metabólicas interesantes, puesto que la mayoría de ellas tienen la capacidad de formar indoles y paracresoles, que son algunas de las toxinas urémicas de las que estaremos hablando más adelante, y que aquellas bacterias que normalmente se encuentran en menor abundancia son también aquellas que
se consideran formadoras de butirato, es decir, productoras de ácidos grasos de cadena corta. Entonces, el fenómeno general del paciente con enfermedad renal crónica es hacia una microbiota que puede producir una mayor cantidad de toxinas urémicas que pues empeoran aún más la situación del paciente y una disminución en aquellas bacterias que se consideran benéficas o protectoras. Si bien existen muchos factores, como ya habíamos dicho previamente, que favorecen las alteraciones de la microbiota, en el caso de nuestros pacientes, estas se pueden clasificar en 3 grupos principales: las que se relacionan a la propia enfermedad, es decir, el hecho de que el paciente tenga mayores concentraciones de productos nitrogenados como urea, fosfatos, creatinina, ácido úrico, favorece aún más esta disbiosis, la presencia de síntomas gastrointestinales, particularmente la constipación y la malabsorción que vemos frecuentemente en el paciente, donde un fenómeno clásico que observamos es 3 días tienen diarrea y 4 días están estreñidos, y luego 3 diarrea y otros 4 estreñidos, ¿no? Y entonces este fenómeno abona aún más a la disbiosis. El uso de medicamentos que se ha demostrado que tienen efectos sobre la microbiota, en especial los quelantes de fósforo, que pueden tener efectos tanto positivos como negativos, los antibióticos, que pues bueno, no hay duda del efecto que pueden tener sobre cualquier microbiota, y principalmente el hierro oral. Como bien saben, la mayoría de los pacientes con enfermedad renal pues van a tener anemia renal, y esta anemia va a ser tratada con múltiples cargas de hierro, y esto favorece el crecimiento y la virulencia de muchas de las bacterias patógenas. Por otro lado, no podemos negar que el estilo de vida no solamente corresponde a la población general, sino también al paciente con enfermedad renal crónica. Los pacientes son aún más sedentarios que la población general, y sobre todo si nos quejamos porque en la población hay un bajo consumo de fibra, frutas, verduras y leguminosas, en ellos el fenómeno puede ser aún peor, en especial por tantos mitos que hay sobre el tratamiento y la restricción de potasio que frecuentemente se les hace a los pacientes, y que termina siendo una restricción que no favorece el consumo especialmente de estos alimentos. Y finalmente, pues también la propia terapia de reemplazo renal, una vez que el paciente llegó a la etapa terminal, puede tener efectos específicos sobre la microbiota. Por ejemplo, un paciente en hemodiálisis va a tener cambios hemodinámicos agudos durante la sesión de hemodiálisis que puede cambiar también la microbiota intestinal. En el caso de los pacientes en diálisis peritoneal, son una población bien interesante, porque recordemos que en el caso de ellos tienen una exposición constante a un líquido dedializado en la cavidad peritoneal, y que entonces puede haber algún tipo de migración transmural que facilite el crecimiento de algún tipo de bacteria que sean específicamente fermentadoras de azúcares simples. O también, por ejemplo, en el caso de los del paciente trasplantado, se ha demostrado que algunos inmunosupresores tienen también efectos directos sobre la microbiota. Entonces, como pueden observar, básicamente ningún paciente con enfermedad renal se escapa de alguna alteración en la microbiota intestinal, y por eso es que para nosotros ha sido interesante el pensar en poder estudiar a este tipo de pacientes y su relación con la microbiota. Y bueno, estas alteraciones de la microbiota intestinal se van a caracterizar porque tienen un sobrecrecimiento bacteriano, daño epitelial y un fenómeno de traslocación bacteriana que empeora aún más las condiciones de nuestros pacientes. Si bien hay muy pocos estudios todavía al respecto para poder demostrar estas diferencias en la microbiota entre las distintas etapas de la enfermedad renal crónica, quiero mostrarles este estudio que se hizo en niños en diferentes terapias de sustitución renal. Y muestro evidencia en niños porque algo interesante de trabajar microbiota en enfermedad renal y niños es que las causas de la enfermedad renal son totalmente diferentes, es decir, no vamos a encontrar las alteraciones clásicas sumadas de enfermedad renal más diabetes, más dislipidemia y todos los comórbidos que son característicos de la enfermedad renal del adulto, donde entonces podemos ver que las diferencias que se muestran en pediatría son más específicas de la terapia de reemplazo renal y no tanto de las condiciones clínicas del paciente metabólicas. Y entonces, pues vean ustedes cómo cuando se evalúa la diversidad la diversidad alfa de los pacientes, vean cómo los pacientes en diálisis peritoneal y en trasplante tienen las menores diversidades bacterianas en comparación con los sujetos control, e incluso pareciera un poco peor que los sujetos en hemodiálisis.
Y cuando se evalúan las diferencias taxonómicas, también se pueden encontrar diferencias bastante marcadas en algunos grupos bacterianos, y quiero llamar su atención, por ejemplo, aquí en diálisis peritoneal, cómo estos niños parecían tener una mayor cantidad de proteobacterias en comparación con los otros grupos. Si bien también los pacientes en hemodiálisis o con trasplante tienen alteraciones, parece que son mucho más marcadas en el caso de los niños con trasplante. Y aunque no se nota tan claro, pues bueno, vean cómo en comparación con niños sanos, todos los grupos de niños con enfermedad renal crónica tenían una menor abundancia de actinobacterias. Y bueno, cuando lo vemos por algunos grupos específicos de bacterias, también se encontraron algunas diferencias interesantes. Vean cómo, por ejemplo, en enterobacterias, el único grupo que tuvo una predominancia mayor fue el grupo en diálisis peritoneal. Y esto es muy relevante porque también son los pacientes que frecuentemente pueden desarrollar peritonitis. O vean, por ejemplo, aquí con las bifidobacterias, ¿no? Ese grupo bacteriano que tanto hemos relacionado con la salud gastrointestinal, y vean cómo de nueva cuenta todos tienen una abundancia menor, los que tienen enfermedad renal. Sin embargo, diálisis peritoneal y trasplante siguen teniendo como los peores resultados. Es decir, probablemente el trasplante mejore muchísimas situaciones clínicas de los pacientes, pero no siempre la microbiota intestinal. Entonces, en la enfermedad renal crónica, pues va a haber muchos cambios que ya comentamos previamente, ¿no? En el tipo de actividad metabólica que tienen las bacterias. Y si bien en cuanto a la fermentación de hidratos de carbono en la literatura científica hay mucha evidencia que demuestra que esto es como el patrón más saludable, ¿no? Donde su fermentación produce, pues sí, hidrógeno, metano, pero sobre todo ácidos grasos de cadena corta con efectos benéficos para la salud, y de lo que seguramente pues se habló ampliamente, ¿no? Sin embargo, existe mucho menos evidencia científica respecto a los productos de la fermentación proteica en la microbiota intestinal. Es bien conocido que en una persona sana se pueden llegar o quedar disponibles para el intestino entre 0.3 y 4.1 gramos de nitrógeno, que son los que normalmente se fermentan en el colon. Y sus productos finales son generalmente amonio, aminas, tioles, fenoles e indoles, y que todos estos pues terminan siendo toxinas urémicas, en especial para un paciente con falla renal. Sin embargo, en una persona sana, pues bueno, todo esto que no es utilizado se puede acumular, pero finalmente termina siendo eliminado de manera normal, ¿no? A diferencia de uno de nuestros pacientes. Entonces, si en un sujeto normal existe un exceso de hidratos de carbono en la dieta, entonces el nitrógeno que hay disponible, ese nitrógeno que de todas maneras llega al colon, se utiliza para incorporarse a la biomasa bacteriana. Pero si hay un déficit de hidratos de carbono, entonces el nitrógeno se fermenta como fuente energética, más que para introducirlo a la biomasa, y entonces esto va a generar aún mayor cantidad de metabolitos tóxicos. Y si a esto le sumamos un tránsito colónico lento, entonces hay una mayor expansión de las especies proteolíticas con un incremento todavía mayor de las toxinas bacterianas. Entonces, tratando de ejemplificar un poco mejor todo lo que acabo de decir, pues esto sería lo que podría pasar en un sujeto sano, ¿no? Donde, por ejemplo, cuando comemos proteínas, esto ya se trabó, es un complot. Bueno, ya llegaron las proteínas. Entonces, las proteínas pues son normalmente absorbidas casi en su totalidad en el intestino delgado. Por lo tanto, queda una carga realmente baja de proteínas en el colon, como lo dijimos previamente. ¿Me pueden ayudar? Porque no... Es una carga baja de bacterias, ¿no? Le puedes dar otro clic. Y eso significa que si las cuentas bacterianas en una persona sana están controladas hasta cierto punto, claro que va a haber generación de toxinas. Sin embargo, esta generación de toxinas ocurre más bien en las zonas más distales del colon, donde la absorción de estas toxinas realmente es limitada. Por lo tanto, siempre producimos y absorbemos toxinas urémicas, las cuales serán en una cantidad controlada y que será eliminada vía renal casi exclusivamente. ¿Me pasas la siguiente? Pero en el caso, por ejemplo, de un sujeto con enfermedad renal crónica, esa absorción está limitada. Por lo tanto, hay mayor abundancia de proteínas disponibles en el colon.
y esto va a estimular aún más el sobrecrecimiento bacteriano de las bacterias a nivel colónico. ¿Puedes dar otro? Por lo tanto, la producción de toxinas urémicas va a ser muy superior solo por tener enfermedad renal crónica. La siguiente. Y si a esto le sumamos que los pacientes tienen esta disrupción en la membrana apical del intestino, pues entonces la absorción todavía es mayor. Y esto es lo que genera entonces una mayor concentración de toxinas urémicas relacionadas con las alteraciones de la microbiota intestinal. Este ya no funciona, yo creo que es la pila. No sé si tienen otro. Se podrían observar en la microbiota de los pacientes con enfermedad renal. Y quiero dejar claro que a pesar de que hay evidencia, todavía es pobre, es decir, todavía hay mucha controversia y todavía hay mucho por investigar. Sabemos también que en la enfermedad renal crónica hay muchísimas alteraciones a distintos niveles, ¿no? Y no pretendo hablar sobre cada una de ellas, pero sí cómo afectaría, por ejemplo, algunas de las alteraciones en algunos de estos parámetros. Especialmente, pues me enfocaré en las nutricionales y cardiovasculares. Entonces, en este caso, en el paciente con enfermedad renal, ya lo habíamos dicho, existen alteraciones de la barrera intestinal, existe un sobrecrecimiento bacteriano más cargado hacia una fermentación proteolítica más que sacarolítica, y esto genera entonces una mayor producción de toxinas urémicas, pero también de compuestos bacterianos. Y si a esto se le suma la pérdida de la integridad de la barrera apical, entonces ocurre más frecuentemente este fenómeno de translocación bacteriana. Por lo tanto, habrá un mayor incremento a nivel local y sistémico de toxinas urémicas y lipopolisacáridos, los cuales a su vez van a interactuar con el sistema inmunológico, particularmente con macrófagos y células T, para producir mayores reactantes de fase aguda, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interferón gamma, es decir, mayor inflamación. Pero a su vez, todos estos fenómenos también se han relacionado con alteraciones de las hormonas del apetito y la saciedad, que si bien no está claro cuál sería el papel específico de esto en la enfermedad renal, pues pudieran estar involucrados en la anorexia y en todos estos fenómenos de poco consumo de alimentos que tienen los pacientes. Y finalmente, con una disminución de los ácidos grasos de cadena corta, que tendrán también sus implicaciones específicas en nuestros pacientes. Entonces, hablando de cada uno de esos elementos, cada uno puede tener sus propios efectos, tanto individuales como en combinación con los demás. Entonces, hablando específicamente de las toxinas urémicas, pues estas toxinas se clasifican generalmente en 3 grupos de acuerdo a su importancia. Las toxinas hidrosolubles, pues son las que normalmente podemos medir de rutina en un estudio de laboratorio, ¿no? Urea, creatinina, oxalatos, y estas corresponden casi a la mitad de todas las toxinas que circulan en el cuerpo. Sin embargo, estas toxinas son hidrosolubles y son muy fácilmente dializables, es decir, una vez que el paciente llega a la etapa terminal y se dializa, pues entonces estas son generalmente bien removidas, ¿no? Con una buena técnica dialítica. Están también las toxinas de mediano peso molecular, donde se incluyen, por ejemplo, los mismos marcadores inflamatorios que los vamos a analizar por separado. Pero el grupo tal vez más interesante son las toxinas ligadas a proteínas, donde se encuentran algunas moléculas, muchísimas, entre las que destaca el indoxil sulfato y el paracresil sulfato, que tienen efectos muy particulares en la salud cardiovascular y renal. Y que estas son de interés porque además tienen una capacidad, una dializabilidad tremendamente baja. Es decir, las técnicas convencionales de diálisis peritoneal o de hemodiálisis no son eficientes para poder removerlas. Es decir, es más difícil su control, su metabolismo y su riesgo es mucho mayor. Entonces, esas toxinas urémicas son las que además se generan en el intestino, es decir, la urea, la creatinina se generan por otras vías, pero en específico las toxinas de mayor interés son generadas a través de la microbiota intestinal. Entonces, vamos a repetir a lo mejor un poquito de detalles. Cuando ingerimos proteínas, pues normalmente las degradamos en aminoácidos, ¿no? De interés particular, el triptófano. Y entonces, tanto la tirosina como el triptófano se pueden convertir en el intestino grueso a través de la actividad de las bacterias intestinales en indoles y en fenoles. Y aquí, pues bueno, sí me gustaría llamar su atención en la capacidad de las bacterias para generar indoles. Y
y una vez que se forman estos compuestos, pueden cruzar la barrera intestinal y llegan al hígado, donde son sulfatados. Y esa última sulfatación es lo que genera las toxinas urémicas, ¿no? Que son el indoxil sulfato y el paracresil sulfato. De hecho, cuando clasificamos las toxinas de acuerdo a su origen y su relación con la enfermedad cardiovascular, pues vean ustedes cómo las principales toxinas asociadas a enfermedad cardiovascular no provienen de lo que metabolizamos internamente, ni provienen de lo que comemos, provienen del metabolismo específico de la microbiota intestinal. Entonces, ¿importa lo que el paciente come? Claro que sí, pero creo que importa más lo que come en relación a las bacterias en cuanto a la producción de toxinas urémicas que per se, es decir, un alimento no tiene una carga tóxica tan alta, sino a través de lo que ocurre después con su metabolismo. Y esas mismas toxinas no solamente van a tener efectos a nivel cardiovascular, y si bien esta evidencia que pongo aquí no proviene de estudios en enfermedad renal crónica, proviene más de estudios, por ejemplo, en ancianos, en actividad física o en algunos estudios en células, se ha demostrado que cada una de las toxinas urémicas que pueden ser producidas por el intestino y que se encuentran incrementadas en los pacientes con enfermedad renal, tienen un efecto específico sobre el tejido, sobre la masa, tanto grasa como muscular. Por ejemplo, el paracresil sulfato es un lipolítico, pero facilita la infiltración de grasa en el músculo. El indoxil sulfato aumenta el catabolismo y la atrofia muscular. Los compuestos conjugados de glicina disminuyen la función muscular y la capacidad física. La acroleína facilita el desgaste muscular, y las endotoxinas bacterianas también el desgaste y la atrofia muscular. Es decir, muchos de los fenómenos que vemos de poca funcionalidad muscular en el paciente con enfermedad renal pueden estar mediados por las toxinas urémicas, no solamente por el consumo de la dieta que tiene el paciente. De hecho, es justo por esto que nos hemos preguntado y nos hemos postulado si realmente existe también un eje intestino-músculo, ¿no? No nada más el famoso eje intestino-cerebro, sino también a nivel muscular en la enfermedad renal crónica, donde si bien la microbiota pareciera ser que en cualquier persona podría generar esas toxinas, el impacto que va a tener nunca va a ser similar al que tiene un paciente con falla renal. Entonces, por otro lado, decíamos que otro grupo de toxinas, como las citoquinas inflamatorias, pues bueno, son toxinas, pero también es inflamación, ¿no? Entonces, por donde lo veamos, pues van a tener sus efectos bien claros, tanto a nivel cardiovascular como a nivel nutricional. A mayor inflamación en la enfermedad renal crónica, pues se asocia con mayor progresión de la enfermedad, aterosclerosis, resistencia a la insulina, alteraciones del metabolismo mineral y la resistencia a la eritropoyetina. Todo esto se relaciona de alguna manera con la enfermedad cardiovascular. Pero por el otro lado, también este mismo fenómeno va a incrementar la anorexia, la hipoalbuminemia, el aumento del gasto energético, la supresión de hormonas anabólicas y por lo tanto el aumento del catabolismo. Y todo esto se asocia con desgaste energético proteico. Y bueno, todo esto en su conjunto va a terminar en una mayor mortalidad y menor calidad de vida de los pacientes. Pero algo también interesante es que el propio desgaste energético proteico, que pudiera también provenir de otras fuentes, genera aún más inflamación. Entonces esto se vuelve en un círculo vicioso donde a mayor inflamación, mayor desgaste, pero a mayor desgaste, también mayor inflamación. Entonces es súper difícil de distinguir cuándo hablamos de inflamación y cuándo hablamos de toxinas urémicas, porque están íntimamente relacionadas, pero a su vez todo tiene relación con el intestino. Y bueno, finalmente decíamos que parte de este fenómeno también era que había una disminución de los ácidos grasos de cadena corta y que en múltiples estudios, sobre todo a nivel celular, se ha demostrado que tienen un potencial antiinflamatorio tremendo y que no es por nada que ahora se están visualizando como las estrategias de intervención en el futuro, ¿no? Desde el punto de vista antiinflamatorio, y en enfermedad renal pues no es la excepción. Pero además de todo, creo que algo bien interesante de los ácidos grasos de cadena corta, y que sobre todo eso lo hemos aprendido en escenarios de depresión nutricional, no renal, sino en extremos de la nutrición, y estoy hablando de kwashiorkor, marasmo en pediatría, incluso en mujeres con anorexia nervosa,
es la capacidad que tienen los ácidos grasos de cadena corta o la fibra como un medio para ahorrar energía, donde en pacientes con alta susceptibilidad a las enfermedades por deficiencia nutricional, como en la enfermedad renal crónica, podrían tener un interés bastante particular, porque no sé si lo recuerden, pero pues la fibra normalmente no debería de aportar calorías, pero las aporta a través de la microbiota intestinal, y entonces cada gramo de fibra podría aportar hasta 2 kilocalorías por gramo, que si bien no es lo que aporta un gramo de grasa o un gramo de hidrato de carbono, ¿dónde estaban? En un paciente que no come, que se siente mal, que tiene anorexia, ¿no es así? Y entonces, por ejemplo, el butirato pues es una buena fuente energética para las células epiteliales, además de su efecto en el mantenimiento de la integridad de la barrera intestinal. Pero el propionato es un sustrato energético específico para la masa muscular. Entonces, por un lado, tienen un incremento de toxinas que favorecen el desgaste y la infiltración de grasa a nivel muscular. Y por otro lado, menos ácidos grasos o menos consumo de fibra, que sería el sustrato energético específico para el músculo. Y además contribuyen pues a preservar la energía perdida en el intestino durante la digestión. Al final de cuentas, cada que comemos, perdemos energía también por trabajar esos alimentos. Por lo tanto, estas calorías que provee la fibra son más o menos el equivalente al gasto energético por comer. Entonces, comer fibra no aportará calorías directamente, pero sí repone todo lo que se pierde a través de la digestión. Y esa es la importancia en enfermedades por desgaste. Y entonces mejoran la habilidad para extraer energía de los hidratos de carbono. De hecho, en algunos estudios se ha encontrado que sujetos con obesidad tienen más bacterias buenas en el intestino, y no es por nada, son hábiles hasta para sacarle energía a la fibra, ¿no? Entonces, un sujeto obeso puede tener un perfil muy favorable de extracción energética. Un sujeto con desgaste energético proteico, llámese marasmo, kwashiorkor, enfermedad renal crónica, tienen un sistema deficiente para extraer energía, no solamente lo que consumen, sino lo que el propio intestino puede proveer. Y bueno, es por esto que existen apenas algunos estudios preliminares que están intentando diferenciar la microbiota intestinal en pacientes con enfermedad renal crónica que tengan desgaste energético proteico. Y sí, pues parece ser que hay diferencias bastante marcadas entre los que tienen y no desgaste energético proteico, ¿no? Por ejemplo, aquellos que tienen desgaste energético proteico, pues vean cómo tienen una mayor predominancia de ciertos tipos de bacterias, sobre todo Akkermansia, verrucomicrobias, y sobre todo aquí me llama la atención una bacteria, Odoribacter, del cual hablaremos un poquito más adelante, y que hemos encontrado también en otros estudios en nuestro medio. Y bueno, vean cómo, por ejemplo, los sujetos que tienen un estado nutricio normal, todos tienen enfermedad renal y sus perfiles de bacterias no son los mejores, ni en los que no tienen desgaste ni en los otros, todos tienen enfermedad renal. Sin embargo, vean cómo aquellas bacterias que se asocian con mayor producción de ácidos grasos de cadena corta sí son más abundantes en los pacientes que no tienen desgaste energético proteico, como por ejemplo algunas prebotelas y sobre todo Fecalibacterium prausnitzi, ¿no? Que es una de las bacterias más estudiadas por su capacidad de generar butirato. Y entonces, bueno, por otro lado, también pues conocemos que estas toxinas y todos estos eventos no solo van a tener un efecto directamente sobre el estado nutricional, sino en algunos factores podemos decir aledaños, pero que podrían estar relacionados. Por ejemplo, el deterioro cognitivo, que es muy común en la enfermedad renal crónica. En los estudios de nuestro propio medio, los estudios que hemos realizado, hemos encontrado que los pacientes en diálisis peritoneal tienen hasta 65% de deterioro cognitivo, lo cual es muy alto en comparación con lo que se informa en la literatura internacional. Se supone que una persona con enfermedad renal en diálisis debería tener una prevalencia entre el 20 y 40% de deterioro cognitivo, lo cual es muy alto ya, pero nosotros hemos encontrado hasta el 65% en personas con un promedio de edad de 35 años. Es decir, esas prevalencias solo se encuentran en personas entre los 70 y 80 años, y en enfermedad renal los encontramos a edad de 35 o 40 años, donde no deberíamos de buscar deterioro cognitivo. Y se cree que todo eso está relacionado con la propia toxicidad relacionada a la enfermedad renal crónica, con las alteraciones vasculares, también típicas del paciente con enfermedad renal, pero también con el eje intestino-cerebro, y que no redundaré más en eso porque creo que ya hemos hablado de la relación del intestino con las propias toxinas y con la enfermedad cardiovascular.
Y entonces quisiera mostrarles algunos resultados preliminares de algunos trabajos que estamos empezando a preparar y que estamos trabajando con la doctora Natalie, la doctora Marcela, que tuvieron la oportunidad de escucharlas seguramente el día de ayer. Y bueno, pues también hemos encontrado algunas diferencias interesantes y es una línea que continuaremos trabajando. Estos son sujetos con diálisis peritoneal y estos sujetos tenían deterioro cognitivo y estos sujetos tenían una función cognitiva normal. Ojo, de nueva cuenta van a encontrar bacterias que no son las mejores ni en los que estaban bien ni en los que estaban mal, ¿no? Precisamente porque, de nueva cuenta, todos tienen enfermedad renal y todos estaban en diálisis peritoneal. Sin embargo, sí nos llamó mucho la atención observar algunos grupos bacterianos como Anerotruncus y Odoribacter. Si recuerdan que esto lo habían visto también para desgaste muscular y lo hemos encontrado nosotros para deterioro cognitivo también. Porque estas bacterias, si bien cuando uno busca en la literatura cuál es el papel de esas bacterias en la salud y en la enfermedad, pues pareciera ser que son de las buenas, ¿no? Porque tienen la capacidad incluso de fermentar hidratos de carbono y producir ácidos grasos de cadena corta. Entonces, ¿en qué momento estas bacterias ahora predicen el deterioro cognitivo? Pero algo bien interesante justo de estos dos grupos bacterianos es que tienen la capacidad de fermentar hidratos de carbono y producir ácidos grasos siempre y cuando haya un aporte de hidratos de carbono favorable. Cuando estos grupos bacterianos se encuentran en un medio pobre en hidratos de carbono y rico en nitrógeno, cambian su metabolismo hacia producción de indoles. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los indoles y el indoxilsulfato? Y justamente el indoxilsulfato es una de las toxinas que tienen la capacidad de cruzar barrera hematoencefálica. Y es posible que puedan generar entonces parte de un fenómeno de neuroinflamación en el paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, pues bueno, la microbiota tiene efectos muy negativos, las alteraciones de la microbiota en nuestros pacientes, pero todo esto es justo en el contexto de la enfermedad renal crónica y cómo algunos grupos bacterianos que deberíamos de, o que podrían tener efectos positivos en nuestros pacientes, por el contrario, podrían tener efectos negativos. Y bueno, es a partir entonces de estas observaciones que pues también se ha utilizado o se ha intentado manipular la microbiota intestinal en el paciente con enfermedad renal crónica, intentando algún efecto positivo. Y esas observaciones iniciaron hace algunas décadas, quiero que vean estos estudios, son muy preliminares, donde a pacientes con enfermedad renal crónica terminal, cuando se les daban tratamiento con antibiótico por cualquier otro motivo, vean cómo las concentraciones de dimetilamina asimétrica disminuían significativamente durante el periodo de los antibióticos, es decir, disminuían las toxinas relacionadas con la microbiota intestinal. Pero una vez que se suspenden los antibióticos, vean cómo las toxinas vuelven a incrementar aún más que sus concentraciones basales y le dieron en la torre a la función renal, ¿no? Es decir, empeora mucho más la producción de otras toxinas como la creatinina. Y entonces fue que algunos investigadores de este mismo grupo dijeron, ok, ¿y qué pasa si manipulamos la microbiota a partir de algo que no sea un antibiótico, pero que tenga una capacidad similar? Y entonces, bueno, empezaron a utilizar, por ejemplo, probióticos, pero pues también sabemos que podemos combinarlos, ¿no? Y de esto pues no voy a hablar porque sé que ya hubo una charla al respecto y creo que esto me lo voy a adelantar un poquito, que es el mecanismo de acción de cada uno de ellos, pero creo que también ya se habló ampliamente al respecto. Y entonces, bueno, lo primero que hicieron este mismo grupo fue, vamos a utilizando probióticos, igual, un esquema idéntico al que utilizaron con antibióticos. Y vean lo que pasó, mientras les dieron los lactobacillus, disminuyó la dimetilamina asimétrica, pero lo suspendieron y volvió a incrementar, es decir, definitivamente es la microbiota intestinal quien estaba produciendo esa toxina. Pero algo interesante es que si revisamos las concentraciones de la toxina, nunca fueron, después de suspenderlo, superiores al basal, contrario a lo que ocurrió con los antibióticos. Es decir, el antibiótico funcionará muy bien, pero le dan toditita la torre después a toda la microbiota buena también, ¿no? Entonces sí, se pierde el efecto, pero no llega a ser desastroso como lo que podría ocurrir con los antibióticos. Y si pensamos en enfermedad renal crónica, todo el tiempo usan antibióticos, ¿no? Si no es por una cosa, es por otra. Y entonces empieza la era de vamos a buscar ensayos clínicos, algunos controlados, otros no, unos de mejor calidad que otros, utilizando probióticos. Y entonces no voy a estresar cada uno de ellos, simplemente quiero mostrarles que sí ha habido evidencia, no tan grande ni tan buena como
como uno quisiera. Los estudios son todavía preliminares, pero cuando han utilizado probióticos, pues parecen ser muy prometedores. Algunos han encontrado reducción de toxinas, otros no. Algunos han encontrado reducción en urea, incluso con un lactobacilo de consumo popular, barato, accesible. Sin embargo, pues también la urea no es que sea el marcador más interesante. Digo, creo que de todos es el menos tóxico que hay. Entonces, no sabemos qué más haya, ¿no?, utilizando cualquier tipo de cepa. Entonces, pareciera ser que no importa el tipo de cepa que utilicen, hay efectos positivos. Sin embargo, cada uno de ellos en diferentes áreas. Entonces, no podemos decir que todos los probióticos funcionan para reducir toxinas, no todos funcionan para reducir inflamación, pero de alguna manera son prometedores por sus efectos. Cuando se han analizado prebióticos, la misma historia, ¿no? Efectos en diferentes áreas de la enfermedad renal, metabólicas, inflamación, toxinas urémicas. Sin embargo, sí quiero comentar que parecieran un poco más consistentes los efectos benéficos en comparación con los probióticos. Y las dosis son bastante altas en aquellos estudios positivos. Es decir, normalmente uno piensa en que una fibra prebiótica es prebiótica a partir de 2 gramos al día. Pero en nuestros pacientes eso no hace ni cosquillas, ¿no? Y entonces se utilizan incluso hasta 20 gramos de fibra. Incluso aquí Junts utilizó 40 gramos de fibra, lo cual es algo de verdad extremo para un paciente. Pero bueno, pues tienen algunos efectos positivos, ¿no? Y algo triste es que normalmente uno pensaría que entonces si el probiótico fue bueno y el prebiótico fue bueno, pues entonces el simbiótico debería ser mucho mejor, ¿no? Pues parece que no tanto. Entonces, ¿qué ocurre en la enfermedad renal? Que los resultados no son concluyentes, no lo sabemos, pero pareciera ser que incluso combinarlos no da siempre el mismo efecto benéfico que todos juraríamos que debería de ocurrir, aunque de nueva cuenta son prometedores algunos de los resultados. Y entonces, bueno, para no hacer más bolas, quiero mostrar mejor los resultados de algunos metaanálisis que hacen un buen análisis separando cada una de las estrategias. Y si bien en general, los probióticos, prebióticos y simbióticos son eficientes para reducir el paracresil sulfato, vean cómo pareciera ser que los efectos no son iguales de acuerdo al tipo de producto que se utiliza. Ahora hay que ser cautelosos porque aquí en simbióticos solo hay un estudio, tampoco es que con eso se pueda hacer un gran metaanálisis, pero pues pareciera ser que pudiera haber diferencias en el tipo de producto utilizado. Pero bueno, en paracresil sulfato, tanto el pro como el pre parece que tuvieron por ahí algún efecto positivo. Pero vean, por ejemplo, para el indoxil sulfato, en conjunto no se encontró nada, pero utilizando pura fibra, sí que hubo diferencias en el indoxil sulfato, solo con la fibra, no con el probiótico y no con el simbiótico, a pesar de que el simbiótico tiene fibra, ¿no? Y vean este otro estudio donde lo que ellos hicieron fue un análisis, también de un metaanálisis, para evaluar la probabilidad de que algunas, creo que me brinqué algo, ¿verdad? Sí, en inflamación, perdón. Y en inflamación ocurre algo similar. Pareciera ser que en conjunto mejora la proteína C reactiva, pero los mejores efectos fueron con el simbiótico, no con el pro solo, no con el pre solo. Y cuando vieron interleucina 6, otra vez muy parecido al indoxil sulfato, solo la fibra fue eficiente para poder reducir la interleucina 6. Y en este otro metaanálisis lo que evaluaron fue la probabilidad de reducir toxinas, en este caso no las mismas toxinas urémicas, sino toxinas más sencillas como el BUN, la creatinina y ahorita muestro el ácido úrico, pero basado en utilizar una u otra estrategia. Y por ejemplo, vean esto, para el BUN fue muy eficiente la fibra, sobre todo cuando la comparamos con placebo, pero vean lo que pasó con el simbiótico, nada, incluso le fue mejor al placebo, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo con nuestros pacientes? Que a veces combinarlo, y vean, si le daban el puro probiótico, súper bien, el prebiótico, súper bien, combínalos y se acabó el efecto. No ocurre lo mismo en todos los casos. Entonces, parecería ser que el futuro debería de ser súper personalizado. ¿Qué molécula quiero atacar? Pues entonces habrá que pensar en qué bacteria, qué combinación, o fibra, o qué utilizo, ¿no? Vean la creatinina, algo muy similar. Vean el efecto de simbiótico. Prácticamente no hubo un efecto, pero sí que lo hubo con fibra y un poquito menor con el probiótico.
En el caso, por ejemplo, del ácido úrico, vean ustedes aquí, pareciera ser que el probiótico fue más efectivo que el prebiótico, ¿no? Y combinado funcionó, pero disminuyó la eficacia del probiótico. Entonces, bueno, como ven, la evidencia es muy controversial, pero creo que muy interesante hacia lo que debería ser el futuro de la manipulación de la microbiota en nuestros pacientes. Y bueno, aquí algunas experiencias que ya habíamos tenido haciendo trabajos de investigación utilizando simbióticos. Ese estudio lo hicimos en pacientes en hemodiálisis, donde se les dio un producto simbiótico justamente, y lo que encontramos fue que los efectos en la microbiota fueron realmente pobres, pero sí que encontramos una mejora en los lactobacillus, fue muy específico. Pero cuando evaluamos la sintomatología gastrointestinal, la parte interesante de todo esto fue que prácticamente todos los síntomas gastrointestinales terminaron en 0. Tal vez no fue bueno para bajar ni la urea, ni la creatinina, ni todo lo demás, pero los síntomas gastrointestinales sí. Y esto también es un efecto positivo en nuestros pacientes con enfermedad renal. Y bueno, finalmente esto es algo de lo que estamos trabajando justo ahorita y que estamos preparando para publicar, que es un ensayo clínico donde utilizamos prebióticos y probióticos y simbióticos para el manejo del estado nutricional en pacientes en diálisis peritoneal, de nueva cuenta con la doctora Natalie y la doctora Marcela. Y pues lo que hemos encontrado hasta ahorita es que lo más interesante es que cuando les dimos las 3 intervenciones, parecía que el puntaje de estado nutricio mejoraba. Sin embargo, el único grupo que alcanzó una mejora significativa de nueva cuenta fue el prebiótico, y esto en su momento nos sorprendió mucho porque claro que teníamos esta idea de que el simbiótico tenía que ser mucho mejor que todo, pero bueno, revisando cada vez con más detalle la literatura, pues nos damos cuenta que pareciera ser que no siempre va a ser así, ¿no? Y que la fibra puede tener efectos bastante interesantes. Y solamente para mostrar justo los cambios en la composición de la microbiota intestinal después de dar el prebiótico, pues se fue donde encontramos justamente los mejores efectos en los cambios en la microbiota. Vean, por ejemplo, cómo los sujetos que recibieron fibra disminuyeron sus clostridiales de una manera muy importante. Incrementó Blautia, que tiene efectos muy positivos en diálisis peritoneal. Los Ruminococcacea y especialmente Fecalibacterium prausnitzii, ¿no? Del que ya habíamos hablado, que tiene una capacidad productora de butirato muy buena. Entonces creemos que tenía una plausibilidad muy buena el efecto de la fibra sobre el estado nutricional, sobre todo con este mecanismo que decíamos de recuperar esa energía perdida en personas que tienen un desgaste nutricio importante. Y bueno, finalmente, eso es un análisis que también justo estamos terminando de presentar. En este mismo grupo de pacientes, después de todas las observaciones que vimos con la microbiota, el deterioro cognitivo, el estado nutricional, nos dimos a la tarea de reanalizar los datos del ensayo clínico, y un pequeño grupo de pacientes se les habían hecho pruebas de función cognitiva antes y después de la intervención. Y cuando los analizamos, vean lo que pasó. Este es el índice MoCA y Mini-Mental State Examination y el MoCA. Vean cómo el único grupo que mejoró sus puntajes de función cognitiva de nueva cuenta fue el grupo prebiótico, tanto con uno como con el otro indicador. Vean, por ejemplo, con el test MoCA, que es específico para medir deterioro cognitivo leve, que es justo el tipo de deterioro que tienen nuestros pacientes. Vean el incremento en el puntaje solo por administrar fibra prebiótica. Entonces, pues bueno, creemos que sí hay un camino muy prometedor en la manipulación de la microbiota en nuestros pacientes, pero pues no todos son prebióticos y probióticos. También hay algunas otras opciones que podríamos intentar, ¿no? Tan solo empezar con una dieta saludable, que sea rica en frutas, verduras, leguminosas. Algunos frutos rojos han tenido efectos muy positivos en microbiota, pero específicamente, por ejemplo, podrían cruzar barrera hematoencefálica, que eso es algo que no hacen otros polifenoles, sino específicamente los de frutos rojos. O la proteína vegetal, el propio aceite de oliva, algunos otros elementos como la curcumina, como el té verde. El potencial es inmenso. Lo que nos hacen falta son recursos y tiempo, ¿no?, para hacer todo esto. Entonces, pues bueno, ya para concluir, pues la enfermedad renal se asocia con múltiples alteraciones de la microbiota intestinal que favorecen la inflamación, la retención de toxinas urémicas y obviamente las alteraciones nutricionales. Y estas a su vez se asocian con mayor progresión de la enfermedad y la presencia de complicaciones en el paciente, y aumentan obviamente
aumente su riesgo de mortalidad. Por lo tanto, las estrategias nutricionales deberían de ir más allá de nutrir al paciente, ¿no? No basta con darle calorías, no basta con darle proteínas, sino pensar en el papel que tienen los alimentos para buscar efectos fisiológicos adicionales. Por lo tanto, es posible que las intervenciones encaminadas a manipular el microbioma, como los pre y probióticos como ejemplo, pues puedan ser una estrategia eficiente para mejorar el estado nutricio, la función cognitiva y de esta manera pues mejorar también el riesgo de morbimortalidad. Sin embargo, y el último mensaje es, pues requerimos más estudios clínicos bien diseñados y sobre todo a largo plazo para evaluar la efectividad de todas las terapias de manipulación de la microbiota en pacientes con enfermedad renal. Muchas gracias. Por allá. Hola, buenos días. Excelente ponencia, me gustó mucho. Nada más me surgió la duda y si se pudiera saber qué fuente de fibra utilizaron como prebiótico en la intervención que dieron. En todas las intervenciones que hemos hecho, por ejemplo, en hemodiálisis utilizamos inulina de agave, pero fue una dosis muy bajita, aproximadamente 2.5 gramos. Y en esas últimas intervenciones que estamos haciendo, estamos utilizando 20 gramos de inulina. O sea, ya es una dosis muy superior, que tengo que aclarar que sí tiene efectos adversos, que normalmente son leves, que el paciente se acostumbra y que van disminuyendo con el tiempo, pero bueno, hay que estar muy alertas a que no son terapias, sobre todo a dosis como las que utilizamos, que sean fáciles de manejar, pero es inulina de agave. Ah, ok. ¿Y la forma de administración, o sea, es como solubilizada en agua o algo así? En el primer estudio, con hemodiálisis, trabajamos con geles simbióticos, o sea, es biogel, y en estos últimos sí era el producto en polvo para diluir en agua. Muchas gracias. Voy a pasar. Bueno.